Bueno, en esta tarde nos estamos uniendo en línea para celebrar la Cena del Señor. Una de las ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó y que Pablo ratificó a la iglesia mediante las enseñanzas en Primera de Corintios capítulo 11. La palabra de Dios está santificada, está bendita por él y dice de la siguiente manera: institución de la Cena del Señor. Esto es Primera de Corintios 11 del 23 al 32. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y dice luego, tomando la cena indignamente, dice así, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Verdad? Aquí hay otro hermano que se está grande. Y beba de la copa. Dice así, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo nos está enseñando en este pasaje la importancia de que nosotros celebremos la cena del Señor con el propósito de honrarle y de glorificarle. Hay elementos que yo quisiera comunicarles y son de carácter bíblico. En primer lugar, la cena del Señor por sí misma no nos concede una gracia especial o el perdón de pecados. La cena del Señor, como lo dice la Escritura, cumple la función de traer a la memoria constantemente el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho para nuestra redención, para nuestra salvación. Intervienen dos elementos claramente, el pan y el vino. Como les decía en preparación, preparar un pedacito de pan o galleta simple y un poquito de jugo de uva en representación simbólica de lo que es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. En este sentido, Pablo comienza enseñándonos lo que las escrituras también nos testifican. Dice, la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 24, y dando gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, dice, en memoria de mí, en memoria de mí. Cuando nosotros vemos esta invitación a hacer las cosas en memoria del Señor, es a recordar lo que Él hizo por nosotros y lo que Él representa para nosotros como Salvador, como Señor, como Creador, ¿verdad? Y en este sentido, comienza entregando como una ofrenda simbólicamente su cuerpo. Ese cuerpo dice que será partido o quebrado por vosotros. Es que No es tenemos que que, verlo. no es que físicamente nosotros íbamos a causar el dolor que el Señor padeció, pero de alguna manera nuestros pecados, nuestras faltas que fueron perdonados en ese castigo, trajeron en él el quebrantamiento del que la escritura da testimonio. Entonces el primer elemento es el pan. En segundo lugar, dice asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, dice. Y esto nos lleva a recordar la importancia que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz representa para el perdón de nuestros pecados. Si recordamos bien, Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Remisión significa perdón de pecado. La ley de Moisés en preparación nos enseñaba que sangre debía ser derramada por un inocente
en este caso un cordero, para poder la persona que ofrecía ese sacrificio recibir perdón por sus pecados. Y esto se hacía una vez al año, cada año. Pero cuando el Señor Jesucristo apareció, la misma Biblia nos dice en hebreo que este sacrificio del Señor Jesucristo a nuestro beneficio fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Porque al levantarse Jesucristo vencedor de la muerte, ya Él no puede morir más. Por lo tanto, no solamente vencedor de la muerte, sino que tiene potestad, autoridad sobre la muerte y el sepulcro. Por esto Él es Señor sobre todos los señores y Rey sobre todos los reyes. Ahora bien, dice el versículo 26 algo muy importante que no debemos olvidar. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Mire, si el Señor Jesucristo hubiera permanecido muerto, la Biblia no nos diría que esperáramos que Él viene. Pero nos dice que celebramos la cena del Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la iglesia tiene esa responsabilidad de celebrar la cena del Señor? Hasta que el Señor retorne. Por lo tanto, esperamos en este Dios que se levantó de entre los muertos, en nuestro Jesucristo, ese día majestuoso de la revelación de su gloria. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, número uno, que para el perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Nosotros no derramamos, y nadie debería derramar sangre en la cena del Señor. El vino representa, es un simbolismo, es algo que sustituye para recordarnos la sangre que Jesucristo derramó, pero no es la sangre de Cristo. Literalmente no lo es. Tampoco el pan es literalmente el cuerpo de Cristo, sino que es una representación de que como el pan puede ser quebrado, partido, así también el cuerpo del Señor Jesucristo sufrió, ¿verdad? En el día de la muerte en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros vamos a celebrar la cena del Señor reconociendo, número uno, la cena por sí misma no puede otorgarnos perdón de pecados. Solamente Cristo puede perdonar tus pecados y los míos. En segundo lugar, la cena del Señor no nos constituye más que una gran oportunidad para testificar al mundo de que Cristo es el Señor y Cristo es el Salvador que esperamos. Porque dice, cada vez que comieres y cada vez que bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos ese compromiso de buscar del Señor, de celebrar al Señor, de recordar al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, nunca debe haber en nosotros ese sentido que muchas veces nosotros quisimos darle, como que si había algo místico. En realidad no hay nada místico en esto, simplemente la responsabilidad de proclamar a Cristo y de traer a la memoria lo que su sacrificio representa para nosotros, para nuestra salvación. Así que en esta noche, con los dos elementos que la palabra de Dios nos ha dado, ¿verdad? Vamos a celebrar la cena del Señor. En primer lugar, la palabra de Dios me da testimonio diciendo que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Yo no sé si todos están listos, pero vamos a comer ahorita mismo del pan. Así que todos, si lo tienen a la mano, por favor, me lo muestran. Así que la noche que el Señor Jesús fue entregado, dice la palabra de Dios, tomó pan y lo partió. Habiendo dado gracias, lo partió y le dijo a los discípulos, comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado. Así que comamos el pan recordando al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que el castigo de nuestra falta, Señor, fue sobre tu cuerpo. Te damos gracias porque decidiste ocupar nuestro lugar para que fuéramos redimidos, Señor, y con gran sacrificio y con gran amor nos redimiste para ti, Señor.
Te damos gracias y traemos a la memoria ese sacrificio sin el cual no podíamos alcanzar redención, pero por tu gran amor con que nos amaste, Señor, nos hiciste libres de la muerte y del pecado por medio de la muerte y de la resurrección. Te damos gracias, Señor, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. También en la palabra de Dios se nos dice Que te quite, que papito. habiendo terminado de cenar, el Señor Jesús tomó la copa. Hay un gran debate, muchos dicen debió haber sido eh, o que debe de ser una sola copa de las que beban todos. En realidad el punto no es ese. En realidad el punto es que cuando tú y yo bebemos del jugo de la vid, recordamos que ese jugo de la vid representa la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Como le citaba Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Muchas veces se nos enseñó en el pasado erróneamente que buenas obras traerían perdón a nuestra vida. En realidad no lo es así. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario la que puede traer perdón a nuestra vida, perdón de pecados y salvación y vida eterna. Entonces en la palabra de Dios el Señor también nos dice que después de haber cenado el Señor Jesús tomó la copa y alzándola dio gracias, diciendo, tomad, bebed, que esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama, por vosotros es derramada. Y hay una promesa especial mencionada en uno de los evangelios cuando el Señor Jesús dice, de cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mire qué hermosa esa promesa del Señor para nosotros. Así que vamos a tomar la copa y vamos todos a beber, recordando, trayendo a la memoria el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para nuestra redención. Bebamos, hermano. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque ha hecho el último sacrificio, derramó su sangre y por medio de esa sangre bendita nosotros tenemos perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a salvar y a rescatar lo que ya se había perdido. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la resurrección y la vida, y en esa esperanza descansamos, Señor, porque como tu palabra lo promete, todo lo que nosotros hacemos como tus hijos, como la iglesia, lo hacemos hasta ese día en que tú retornes para cumplir en ti mismo y en nosotros todo lo que la Escritura ha contemplado. Te damos gracias, Señor, ahora y siempre. Honramos y glorificamos tu nombre. Y sí, Señor Jesús, ven por tu iglesia, como lo dice en Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Ven pronto, Señor Jesucristo, y para que los tuyos, nosotros podamos irnos contigo, Señor, a gozar de una eternidad lejos de todas las influencias del maligno en esta tierra. Te damos gracias por lo que nos permite vivir aquí y por todas las promesas que ya tenemos seguras en ti, Señor. En tu palabra bendita, confiando en ti oramos, glorificando tu nombre. Amén y amén. Así que, hermanos, le damos gracias al Señor por esta oportunidad y espero que nos mantengamos en contacto. Vamos a tratar constantemente de hacerlo, digamos, tal vez mensualmente, poder celebrar juntos la cena del Señor como hermanos en la fe. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haberse conectado en esta tarde y esperamos en el Señor muy pronto poderles comunicar de nuevo y poder, al menos de esta manera, mientras dure la pandemia, ¿verdad? Poder contactarnos y poder celebrar juntos ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos es para bien y que nos es para salvación y que nos es para vida eterna. A todos y cada uno, muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y que el Señor continúe fortaleciendo la fe de cada uno de ustedes. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga. Amén.